por la última presentación de ¿cuáles son sus nombres? Eduardo, Ricardo, Dani Santiago. De Eduardo, bueno, de este grupo, particularmente decía Eduardo que uno de los objetivos de la sistematización es producir conocimiento nuevo a partir de una experiencia, ¿sí? Es precisamente eso uno de los objetivos, que tiene el instituto en este trabajo que vamos a realizar, porque aquí digamos que estamos convergiendo más o menos experiencias de unos 40 colegios, más o menos 40 colegios que han participado en los 3 proyectos que pues muy ambiciosamente nos hemos propuesto sistematizar en 3 meses. Entonces, ¿qué nos mostró la experiencia que vimos ahorita? O que vivimos todos y todas ahorita, y es que una experiencia pedagógica, una práctica pedagógica, en este caso se puede ver de distintas maneras y desde lugares diversos. Ay, ¿qué pasó? Entonces, algunos, por ejemplo, se centraron en los sujetos, ¿cierto? El grupo de allí que empezó, bueno, yo lo primero que voy a hacer es buscar al rector, al coordinador, a la mamá, al estudiante. ¿Sí? Se puede ver también desde las prácticas, ¿sí? Que fue un poco el trabajo que hizo este grupo. Entonces, mira, yo hice, yo traje, yo... ¿sí? Entonces, muy centrado en el trabajo de lo metodológico, precisamente por los objetivos tan distintos que cada uno tenía. Desde los productos, aquí también nos hablaron, tenemos un periódico, tenemos, bueno, distintos productos que ha arrojado esa experiencia, y desde los escenarios, por ejemplo, aquí teníamos un escenario con un énfasis muy claro que era todo el escenario de lo comunitario. ¿Podemos aprender de todo eso? Es la pregunta. A veces uno ve en las escuelas, digamos, y nos pasa muy comúnmente que nosotros vamos en búsqueda de experiencias significativas, pongamos en significativo entre comillas, para no ponernos en la discusión, experiencias significativas en uno u otro tema, y resulta que encontramos experiencias muy valiosas, pero que no son reconocidas como tales incluso por sus mismos actores, porque no han pasado por un proceso de reflexión posterior, y eso hace que uno diga, no, pero es que lo que yo hago no tiene mucho interés, pues es que yo lo hago todos los días, y entonces ahí en ese, pues como que se invisibilizan entre comillas la potencia que esas experiencias tienen. ¿Cómo podemos aprender de todo esto? Nosotros partimos, el instituto parte de que efectivamente sí podemos aprender de las experiencias educativas. Ahora, ¿cómo? La propuesta que hacemos es precisamente desde la sistematización como una práctica social y educativa para construir y divulgar los saberes, que era lo que nos hacía énfasis este grupo. Ahora, yo sé que esto puede aprender, pero nos toca, que fue, digamos, la búsqueda de cada grupo, mirar los cómo. Vamos a hablar un poco rápidamente, pues, porque me cortaría la cabeza si digo que esto es o sea, esta es la verdad, únicamente la verdad, pero solamente para nombrarles algunos de los orígenes de la sistematización. Decimos que la sistematización pues se ha desarrollado, es un enfoque, una modalidad de investigación que nace en América Latina. Eso es muy importante y ya nos pone en unos lugares distintos a otros enfoques de investigación social. Esta modalidad nace en la década de los 70 para articular los procesos de reflexión teórica y las prácticas sociales, ¿sí? O sea, la cualificación de esas prácticas sociales. Resulta que todos los procesos de movilización de los años 60 y 70, digámoslo así, en esos marcos de resistencia anticolonialista, generaron unos procesos sociales muy interesantes que para los investigadores sociales se volvieron objetos de investigación, ¿sí? Pero en este momento se dieron cuenta que la manera de convertir a esos procesos y movilizaciones sociales en objetos de investigación no era
no podía ser poniéndome yo en el lugar del superinvestigador y la comunidad en el lugar de mi objeto de investigación. O sea, yo no podía tener de ninguna manera las herramientas suficientes para poder potenciar la riqueza de esos procesos sociales. Y por eso había la necesidad de hacer una articulación entre mi conocimiento como investigador y el saber que circulaba en las comunidades en ese momento. Entonces se empiezan a hacer una cantidad de ejercicios de articulación de la comunidad de la comunidad, de las movilizaciones sociales, a los lugares que en ese momento se validaban como constructores de saber, ¿sí? O como los que sabían, mejor dicho, un poco borrado el diccionario. Con todas esas experiencias y los resultados que se obtuvieron de ese proceso, se empieza a conceptualizar el tema de la sistematización precisamente a fines de la década de los 80 y principios de la década de los 90. O sea, ahí empiezan haciendo un rastreo así rápido, que quiera mirar sistematización en el Google, entonces empiezan a surgir esos títulos de qué es sistematización, sistematicemos juntos, la sistematización como, bueno, desde finales de la época de los 80s y principios de los 90s ya hay teóricos de la sistematización que son precisamente teóricos de América Latina. Precisamente por esos orígenes de la sistematización, el primer lugar donde se llevan a cabo este tipo de ejercicios es en los trabajos, en el trabajo social y en la educación popular, es decir, todavía no en la escuela, todavía no en la educación no formal, sino que solamente hasta finales de los 90s el tema de la metodología de la sistematización o la sistematización como modalidad de investigación en educación entra hasta finales de los 90, porque precisamente esa movida, pues esos movimientos muy sociales, muy desde la base, era por fuera de lo formal. ¿Cuál es uno de los elementos estructurales o de los elementos que están en la esencia de la sistematización? Ese elemento, pues, digamos que la columna vertebral es el tema del conocimiento, de cómo conocemos. ¿Por qué? Cuando hablamos de sistematización, y ustedes lo acaban de vivir aquí, nos obligamos a pensar distinto y a actuar distinto. ¿Distinto a qué? A los márgenes o a los cánones tradicionales de lo que en ese momento era la investigación social. Es decir, partir de hipótesis, partir de unos marcos muy establecidos, ¿sí? Y entonces tenemos que ir de lo científicamente comprobado a la comprensión del contexto. Ustedes inmediatamente dijeron, no, lo que pasa es que tenemos los hemos y tenemos que hablar con el señor de la esquina, porque lo que pasa en la esquina del barrio donde se paran los hemos no lo sabe ningún investigador social, lo sabe el señor de la esquina, ¿sí? Y yo, claro, si yo fuera la investigadora de los investigadores de antes, no digo que antes no puedan existir muchos como nosotros, yo diría, no, yo le voy a preguntar al señor de la esquina, qué oso, pero ese señor cuánto mi primaria tendrá, o sea, digamos, yo empiezo a buscar en otros lugares el conocimiento y el saber, ya no solamente en los libros, sino me voy a otros lugares que me ayuden a mí a comprender el contexto en el cual surge esa experiencia. Vinculado a este elemento está el tema de la pretensión de lo universal, y a cambio de eso, o más bien eso en un tránsito hacia la comprensión de lo local. La investigación social, digamos, de los años 50, 60, incluso por supuesto hoy se mantienen todavía ese tipo de tradiciones, pero se centraba en las pretensiones de universalismo, en buscar generalizaciones de los comportamientos humanos, ¿sí? Y resulta que precisamente eso fue lo que desencadenó pues toda una exportación
de metodologías y formas de ser y hacer de Europa a América Latina, pues que tienen todas las consecuencias que ustedes seguramente ya conocen. Entonces, con la sistematización lo que se pretende es no necesariamente buscar universalizaciones, a veces se pueden sí obtener generalizaciones, como en un caso como el que le tocó a este grupo, o sea, dígame cómo se puede hacer, cómo se pueden, digamos, producir metodologías y didácticas que puedan ser transferibles a otros contextos. Por supuesto que eso no puede ser copie y pegue, sino que tiene también que pasar por unos tránsitos que hagan modificaciones discursivas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero acá lo que se pretende es reconocer los contextos locales y a partir de allí pues potenciar esos saberes.